noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con muchísima información y obviamente la noticia del día, el impacto que se conoció desde temprano en la mañana, tiene que ver con que el juez federal Ariel Lijo finalmente, como pedía tanto Vudú que se adelante su indagatoria, ha convocado al vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, a declaración indagatoria el próximo lunes a las 11 de la mañana en Comodoro Pi, en el juzgado federal del juez El Lijo, y por primera vez en la historia, va a ser un hecho inédito, un vicepresidente de la Nación en funciones tiene que ir a declaración indagatoria sospechado de un delito de corrupción frente a un juez federal. Esto no ha ocurrido desde el regreso de la democracia en 1983. Los jueces federales han investigado a altos funcionarios, pasó con De la Rúa, pasó con Menem, pero cuando estaban en el llano, cuando ya no les atendía el teléfono ni el último concejal que antes habían puesto a cebarle el mate. Bueno, esto ha cambiado sustancialmente con este hecho inédito de que el lunes a las 11 de la mañana en Comodoro Pi va a tener que ir el señor Amado Vudú, que es nada más y nada menos que el vicepresidente de la Nación. En un ratito les vamos a contar, bueno, qué se teje alrededor de esto, porque hoy salió Vudú con los tapones de punta, otro hecho inédito. Hasta ahora ningún funcionario, ni siquiera alguno de los más comprometidos en casos de corrupción en la era kirchnerista, por ejemplo el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, había salido a decir que el juez que lo convocaba a la declaración indagatoria, donde tenía que ir y responder preguntas bajo las sospechas de un hecho gravísimo, como es haberse quedado con la imprenta Chicone, con la principal empresa de imprenta del país, junto a José María Núñez Carmona, su socio y amigo de la adolescencia de Mar del Plata, y Alejandro Van der Brule, el presidente de este fondo tan extraño, The Oil Fund, que el juez dice en realidad pertenece a Vudú, a Núñez Carmona y a Van der Brule. Bueno, en un hecho inédito, Vudú, en vez de bajar un poco el copete e ir a la indagatoria el lunes próximo, le dobla la apuesta al juez y dice que este juez es un cachivache, empleado de Mañeto, ahora lo van a escuchar, y que además pide que haya televisación. Es una especie de reality show de la declaración indagatoria. En un ratito nos va a contar el doctor Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional, si es posible. Es decir, entrar con la cámara. Para nosotros, chocho, vamos con la cámara y lo vemos ahí a Vudú contestando las preguntas. Usted se quedó con esto, se fue con lo otro, ¿qué hacía llamando a este, al otro? Pero me parece que no se puede. En un ratito lo va a contar el doctor Andrés Gil Domínguez. También vamos a estar hablando con Diego Santilli, senador nacional del PRO, y con Pino Solanas, que viene también encendido, el senador del espacio UNEN. Bueno, todo comenzó hoy cuando se conoció esta resolución, muy cortita, del juez federal Ariel Lijo, que fija la audiencia para la declaración indagatoria del señor Amado Vudú el lunes próximo a las 11 de la mañana. El lunes próximo a las 11 de la mañana. Y por otro lado, lo que hace el juez Ariel Lijo es decir, bueno, este era un pedido del propio imputado, del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú. ¿Es así, Diego? Sí, dice eso Lijo, pero al mismo tiempo dice esto resulta contradictorio con la estrategia que está planteando la defensa a través de otro escrito que presentaron también esta semana los abogados de Vudú, que son Diego Pirota y Eduardo Durañona. Ellos dos lo que están planteando es la nulidad del llamado indagatoria que hizo Lijo para Vudú, para Nicolás Chicone, para su yerno Guillermo Renwick, para José María Núñez Carmona y para Van den Brule. Los abogados de Vudú hicieron una presentación que contradice lo que Vudú mismo está diciendo, quiero declarar cuanto antes. Y el juez lo dice en una línea, parece contradictorio. Aprovecha y dice, esto no es normal que un abogado haga una presentación impugnando mi llamado indagatoria y que al mismo tiempo el defendido diga, quiero declarar lo antes posible, quiero contar toda la verdad en tribunales. Bueno, acá está el escrito, pues me perdí, ya hay tantos escritos, va el juez de un lado, Vudú que contesta con un escrito personal, después los abogados de Vudú que presentan ayer 40 páginas sin la firma del vicepresidente de la Nación. ¿El vicepresidente quiere o no quiere? Sigue indeciso, quiere o no quiere ir a la declaración indagatoria.
Bueno, hoy presenta otro escrito los abogados de Amado Vudú con la firma del vicepresidente. Es un sainete leguleyo, ¿no? Sí. Pero más allá de esas cuestiones, lo que hay que tener en claro es esto, el escrito de hoy, del 5 de junio, del juez federal Lijo, que como vos decís, lo llama para el lunes 9 de junio a las 11 de la mañana al imputado, el señor Amado Vudú, el licenciado Amado Vudú, y después dice, atento a que en el día de ayer se recibió una presentación efectuada por la defensa sin la firma del vicepresidente. Era este pedido de nulidad de la indagatoria que hacían los abogados, el doctor Diego Pirota y el doctor Durañona, los abogados de Vudú. Dice, bueno, como no tiene la firma del vicepresidente y pudiendo existir alguna contradicción con la voluntad de declarar manifestada por él, hágase saber al nombrado que, a Vudú, que en oportunidad de celebrarse la audiencia deberá ratificar o rectificar el escrito presentado por su letrado. Es decir, acá el hijo de alguna manera le moja la oreja al vicepresidente. Dice, pero ¿cómo? Usted viene diciendo desde el martes que quiere que sea cuanto antes la declaración indagatoria, que es el paso previo al procesamiento, tal vez. Atención, o a la falta de mérito o al sobreseimiento. Claro, pero todos dicen, conociéndolo al juez Lijo, llama a una indagatoria cuando ya tiene todos los elementos reunidos y salvo que Vudú haga una exposición magistral de cómo él fue víctima de Núñez Carmona y de todos los que tenían ganas de quedarse con Chicone, que no parece ser el caso, bueno, viene el procesamiento, es el próximo paso que podría tomar el juez. Ahora, lo que dice el juez es, bueno, Vudú tiene ganas de venir a declarar e ir a los bifes, pero por otro lado sus abogados piden la nulidad de la indagatoria. ¿En qué quedamos? Quiero que el propio Vudú lo ratifique. Bueno, hoy los abogados de Vudú presentan otro escrito, este escrito, que también es muy provocativo porque es donde piden también la televisación. Por TN dijo Vudú que lo quiere. ¿No por Canal 26? Para Canal 26 no lo mencionó, pero sé que también está sería, muy interesado. Sería interesante, porque la verdad que yo no me querría quedar afuera. Todas las cámaras. No, a ver, puede ser una chicana de Vudú. Ahora vamos a analizar la jugada política que hace Vudú. Dice, quiero las cámaras de televisión para que haya transparencia, pero en realidad, ahora le vamos a preguntar al doctor Andrés Gil Domínguez, al parecer una declaración indagatoria no se hace frente a las cámaras de televisión porque, entre otras cosas, puede haber elementos importantes que puedan ser usados contra otros imputados o información importante que maneja el juez y las partes. Pero, ¿qué ha dicho Vudú a través de sus abogados en el día de hoy? El propio Vudú, Amado Vudú, por derecho propio, presentó este escrito durísimo. Después habló con Víctor Hugo también, con Víctor Hugo Morales. Después vamos a contar. Pero, ¿qué dice en el escrito? Que habiendo tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de la decisión, de su decisión del día de la fecha, en relación a requerir la ratificación o rectificación de la presentación realizada en el día de ayer por mis abogados defensores, vengo a comunicar al señor juez que ratifico en todas sus partes el planteo incoado. ¿Qué significa esto? Que Vudú va a la indagatoria, pero al mismo tiempo dice que pide la nulidad y no acepta todos los cargos que pesan sobre él, que está planteando el juez Lijo. Sí, hay un dato importante también, que es Lijo solamente adelanta la indagatoria de Vudú. El resto de los protagonistas que habían sido citados a indagatoria van a declarar después del Mundial. Lo hace a pedido del vicepresidente, que es el único que está muy apurado por declarar. Es la única indagatoria que se adelanta. El resto de las indagatorias también son importantes, quedan para después del Mundial. Bueno, la decisión del señor juez encuentra un único fundamento, dice Vudú, poner al suscrito en la disyuntiva entre declarar o continuar con el planteo de nulidad oportunamente incoado. ¿Acaso una disyuntiva inútil por cuanto, tal como usted ya ha dejado trascender en varios medios de comunicación, ya ha tomado la decisión de rechazar el planteo de nulidad, así como de dictar el procesamiento del suscrito en las presentes actuaciones? Es decir, Vudú le dice al juez, usted me va a procesar. No se tiene fe. Ya lo tiene decidido, porque eso es lo que se desprende, según Vudú y según los abogados, del llamado indagatoria que hizo Lijo esta semana, diciendo que Vudú se quedó con el 70% de la empresa, él y sus amigos. Bueno, y después sigue, siendo que mi persona y la investidura que represento ha sido mancillada, la investidura, es decir, la investidura de vicepresidente, sí, ha sido mancillada ¿por quién? ¿Por el juez o por Vudú? Dice, no, por Vudú. Bueno, por el juez, perdón. Por el juez Ariel Lijo. Por los medios que según Vudú lo difaman. Al amparo de las decisiones infundadas del magistrado y los trascendidos periodísticos,
en un acuerdo explícito entre uno y otros, dice el juez, se pone de acuerdo con los medios para mancillar la investidura del vicepresidente, habré de requerirle al señor juez que permita la televisación de mi declaración en vivo. ¿Esto va por los derechos del fútbol para todos? No. No, esto no tiene nada que ver. Es gratarola. Esta presentación de Vudú se lee en paralelo con las declaraciones que ya vamos a escuchar que le hizo a Víctor Hugo Morales, y cuando Vudú habla con Víctor Hugo Morales le dice: yo me acabo de enterar por usted de que me citan para el lunes próximo, porque este juez no es como otros jueces que hablan por su sentencia, sino que este juez habla por Infobae, por Clarín y por La Nación, y es empleado de Magneto. Bueno, y finalmente le dice Vudú al juez: si el señor juez, para la televisación de ese evento, que es la indagatoria del imputado, el señor Amado Vudú, si el señor juez considera que no cuenta con el espacio adecuado y o cualquier otra necesidad logística o estructural, quiere llevar la barra también a la indagatoria, pongo a su disposición mi despacho y las instalaciones del Senado de la Nación. Se nota que tiene despacho grande en el Senado, no lo conozco. Cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. Es decir, dice al juez... Es decir, esto como un empresario, digamos, sospechado de un delito grave, le dice al juez: ¿sabe qué? No quiero ir a Comodoro Pi. Venga a mi oficina y ahí me toma la indagatoria. En la esquina. Claro, la indagatoria. Yo le doy mi despacho, que es más grande, que está mejor que Comodoro Pi, que están todos amontonados, que están ahí apretujados. Es una cosa media, hasta está medio sucio Comodoro Pi. Le voy a decir en la cara, dijo Vudú, lo que pienso al juez. Y bueno, por eso es un hecho inédito. El lunes próximo, el vicepresidente de la Nación, llamado a indagatoria a partir de las 11 de la mañana. Le vamos a preguntar, ya están Diego Santilli, también el senador Fernando Pino Solanas y el profesor Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Diego Santilli, una opinión respecto a lo que ha sucedido hoy, que es un hecho institucional importante, digamos, Vudú llamado directamente el lunes a indagatoria. A ver, a mí me parece que en un momento se perdió la coherencia. Se dijo que quería presentarse, después los abogados presentan otra cosa. Yo lo que los argentinos queremos es que se presente una vez por todas, que de una vez por todas declare y que se sepa cuál es la verdad de esta historia. A partir de lo cual los mecanismos institucionales y democráticos puedan empezar. Llámese juicio político, llámese todo lo que tiene que ver con la órbita del Congreso. Pero de una vez por todas que declare, de una vez por todas que diga su verdad, si la tiene, y que de una vez por todas termine con esto que le está haciendo mucho daño a la Argentina y a las instituciones de nuestro país. Senador Pino Solanas. Bueno, excelente la actuación del juez Lijo. Frente a un hecho inédito, que tenemos un vicepresidente, en fin, bastante metido en una escandalosa causa, nosotros trabajamos por la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público. Si el patrimonio público y la posición de privilegio que tienen los altos funcionarios son para hacer negocios privados, el país está muy contaminado transversalmente por actitudes poco éticas y bueno, esto toca fondo. Ahora, el caso más paradigmático resulta ser el de Vudú. Se tiene que presentar, tiene que dar todas las explicaciones. Ahora, ¿puede, ejerciendo las funciones de vicepresidente? La verdad, nada acá puede sorprendernos. Cuando Carlos Menem y los 10 o 12 secuaces de la voladura de la fábrica de explosivos de Ríos Tercero fueron absueltos, atención, pero creo que hay otro país ahora. Ahora hay otro país, hay otra presión de la ciudadanía, estamos ante el fin de un ciclo político y la justicia tiene también jueces probos y con coraje y fiscales con coraje como para llevar adelante una causa como esta. Después vamos a hablar con los senadores Santilli y Pino Solanas sobre qué debe hacer la presidenta, es decir, si Vudú debe renunciar, pedido de licencia o debe seguir en su cargo hasta que siga avanzando la causa. Le pregunto al doctor Andrés Gil Domínguez si efectivamente se puede televisar la declaración indagatoria de Vudú el lunes próximo a las 11 de la mañana. Bueno, el Código Procesal Penal establece claramente en una norma que es una norma de regla cerrada, estricta, que en esta etapa del proceso todas las actuaciones son secretas para el público y solamente pueden participar las partes, con lo cual, en principio,
hay una norma clara, precisa, concreta, que prohibiría la televisación. ¿Es este artículo, doctor, el artículo 204, que plantea el sumario es público solamente para las partes y sus defensores, quienes las pondrán examinar luego de la declaración indagatoria, y el artículo 295? Pero en el 204 falta el último párrafo, que dice que en esta etapa todas las actuaciones siempre serán secretas para el público, que es una regla más fuerte con el cual cierra la norma. Igual es una norma pensada para garantizar que un juez pueda alcanzar la verdad material en el proceso penal. Quizás se podría generar en una situación muy excepcional y habida cuenta del interés público que está en juego, si el juez considera que dar a publicidad o la televisación de la indagatoria no generaría ningún tipo de inconvenientes o perjuicios para alcanzar la verdad material en el proceso y todas las partes están de acuerdo y hay un interés relevante, un interés público relevante en juego, quizás podría ser una excepción. Ahora, pero la regla es la prohibición. Bueno, ¿eso no podría dar lugar a nulidades? Después, si el juez da la televisación de la indagatoria, después no se podrían presentar nulidades de otros imputados o de la propia defensa de Vudú. No, en la medida en que estén de acuerdo todas las partes, en la medida en que esté de acuerdo Vudú, el fiscal y el juez considere que la televisación había cuenta del interés público, había cuenta de estas nuevas formas de abrir la justicia para la participación popular y hacerla más deliberativa, si el juez considerase que no va a haber ninguna afectación en la búsqueda de la verdad material, podría televisarlo. Pero sería una gran excepción que el juez debe merituar según las constancias de la causa que él conoce muy bien. Diego, ¿por qué Vudú pide la televisación? Bueno, lo dice como un desafío, me parece. Lo dice a través de los medios diciendo voy a contar cuál es la verdad de esta causa. Y si la verdad de la causa es la que viene anunciando a través de los medios, me parece que es un poco lo que viene planteando Vudú desde el comienzo de esta causa, ¿no? Que bueno, es una operación mediática armada por Clarín, armada por La Nación, de la cual el juez es un títere. Eso es lo que viene diciendo hasta ahora Vudú y lo hace, me parece, como un desafío. Voy a contar, voy a decir mi verdad, voy a decir cuál es la verdad detrás de esta causa. Hasta ahora, salvo la nulidad que presentaron sus abogados, lo que viene diciendo Vudú es siempre lo mismo. Lo que cambia es el contexto político. Ya el gobierno no tiene el 54% de los votos y ya Vudú no está tan bien ni siquiera dentro del propio gobierno. Vamos a ver este informe, pero Vudú el lunes va a la declaración indagatoria y ahora vamos a analizar cuáles son los puntos políticos que se abren a partir de esta situación extraordinaria, que un vicepresidente de la Nación se tenga que presentar ante un juez federal sospechado de un delito de corrupción. La causa del escándalo Chicone avanza a un ritmo vertiginoso. A pedido de Amado Vudú, el juez federal Ariel Lijo anticipó la fecha de su declaración indagatoria para el lunes próximo. La semana pasada, Lijo había citado a Vudú y a 4 hombres clave en la causa para que declaren cuando termine el Mundial de Fútbol. Pero el vicepresidente de la Nación reclamó por escrito que se le tome testimonio lo antes posible. Vudú suspendió su viaje a Venecia, donde iba a participar de la Bienal de Arte en representación de la Argentina, y se quedó para definir los pasos de su estrategia judicial. Sus abogados, Diego Pirota y Eduardo Durañona, hicieron una presentación en la que cuestionan la actuación del juez Lijo y pidieron la nulidad del llamado indagatoria. La doble vía que eligió el vicepresidente parece contradictoria y así lo marcó Lijo en el escrito en el que adelantó la citación. Quiere mostrarse como dispuesto a responder todo, pero al mismo tiempo impugna la idoneidad de la justicia. Después de conocer la nueva fecha a través de los medios, el exministro de Economía apuntó furioso contra el juez de la causa y pidió que su declaración se televise en vivo. Es un cachivache. Mire, el juez se apuró porque Mañeto le dio la orden de taparlo del Club de París. Por eso se apuró. En general los jueces hablan por la sentencia. El juez Lijo habla por Clarín, La Nación e Infobae. Desde la oposición, cada vez son más las voces que reclaman que Vudú dé un paso al costado. ¿Qué tiene que hacer Amado Vudú en su opinión? Lo que hace la gente que participa de mi gobierno cuando recibe una imputación. Su responsabilidad es ponerse a disposición de la justicia y abandonar el cargo. ¿El vicepresidente tiene el aval de Cristina en su cruzada? ¿O la presidenta también quiere que su ex compañero de fórmula rinda cuentas ante la justicia? Bueno, durísimo Vudú contra el juez, ¿no? En diálogo con Víctor Hugo Morales. Es un cachivache, se apuró porque es un empleado de Mañeto y quería eclipsar lo que había puesto ya en un escrito, el anuncio del Club de París. Lo que sucede es que Vudú, que dice, bueno, en 2 años la causa no avanzó y ahora justo me llaman indagatoria,
Hay que recordar que esta causa se inició con otro juez y con otro fiscal. Era el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. En su momento, cuando allanaron uno de los departamentos de Vudú en Puerto Madero, en el cual pernoctaba el señor Alejandro Van der Brule, este hombre al cual estaba como presidente de The Old Fund. Póngame acá, dale, déjenlo acá, así lo puedo ir explicando. Era el presidente de The Old Fund, que es la sociedad que compra el 70% de Chicone. Ahora, este señor, todos indican en distintas reuniones que ha tenido que era simplemente un empleado, es decir, quien le daba las órdenes era el señor Núñez Carmona. ¿Quién es Núñez Carmona? Bueno, lo hemos dicho varias veces, pues lo dice el escrito del juez Lijo, el amigo de la adolescencia de Mar del Plata y socio comercial del vicepresidente de la Nación. Bueno, el punto acá principal es que inicialmente quien empieza toda esta causa y a tejer los vínculos de Van der Brule pernoctando en un departamento de Vudú, The Old Fund pagando los viajes al exterior del hermano del vicepresidente, de Núñez Carmona yendo a distintas reuniones en las cuales se negociaba el traspaso del paquete accionario de Chicone, la principal imprenta de impresión de billetes, hasta que finalmente 3 días después de que Vudú asume la vicepresidencia, Chicone se queda con la impresión de 410 millones de billetes de Vita. ¿Vos tenés algún billete de Vita ahora? No. Tampoco podemos mostrarlo. ¿Qué pasa? Siempre pasa lo mismo con el periodista. Bueno, era un juez que se llamaba Daniel Rafeca y era un fiscal que se llamaba Carlos Rívolo. Vudú va en abril, en la Semana Santa del 2012, al Congreso, cuando le allana el departamento y hace volar por los aires al juez que queda apartado de la causa, y también al fiscal Rívolo y también al Procurador General de la Nación, Esteban Drighi, que era el jefe de los fiscales. Sí, un vértice de la relación del gobierno además con la justicia durante 10 años. Tal vez Vudú, cuando dice, bueno, es un mamarracho el juez, por ahí pensaba que podía haber jueces más probos, no sé, o Yarvide, hubiese querido que la causa, pero tuvo la mala suerte de que cayó en el juzgado del hijo y del fiscal Dilelo, qué sé yo. Y recordemos que tanto el hijo como el juez Rafecas, que es muy reputado en los organismos de derechos humanos, defendido por Berbisky y por cierto sector del kirchnerismo, son jueces del 2004. Es esa pequeña reforma judicial que hizo Kirchner cuando renueva la Corte Suprema de Justicia y que todos se lo reconocen, 10 minutos de cadena nacional, nada más Kirchner, vamos a renovar los jueces, la mayoría automática del menemismo afuera, y nombra 4 jueces federales que salen de la norma de los jueces federales del menemismo, los que vienen de la década justamente, la neoliberal, de los 90, de la servilleta de Corach. Bueno, el hijo es uno y el anterior Rafeca es otro, digamos, la mala suerte de Vudú, ahora, pero claro, no podía saber Kirchner que eran empleados de Mañeto, los dos. Por eso sorprende que ahora la estrategia de Vudú sigue siendo la misma, un poco apuntar contra el juez Lijo en otro contexto. Me parece que hay que ver si logra o no lo que dijo Kunkel, Carlos Kunkel, el diputado del Frente para la Victoria, que dijo, bueno, si el hijo se desempeña bien, tendrá el reconocimiento de la sociedad. Si se desempeña mal, tendrá que ser juzgado su comportamiento dentro del Consejo de la Magistratura, lo que fue interpretado como una amenaza. Bueno, se dice, no tiene el kirchnerismo la mayoría en el Consejo de la Magistratura como para destituir al hijo, pero pienso que por lo que viene diciendo el presidente a través de los medios y de sus escritos, es el objetivo de Vudú, desplazar al hijo. Igualmente, hoy le pregunto al doctor Andrés Gil Domínguez, el kirchnerismo no tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, es decir, el hijo puede avanzar tranquilo en esta investigación que nadie hasta diciembre del 2015 le va a iniciar un juicio político o lo va a remover de su cargo. No, tiene mayoría en la comisión de juicio político, pero no tiene mayoría en el plenario, no tiene la mayoría que se requiere en el plenario, que es una mayoría grabada, como para poder impulsar el juicio político y acusarlo al juez Lijo. A ver, Diego, y ya vamos con Santilli y con Fernando Pino Solanas, pero han aparecido afiches en la ciudad de Buenos Aires, algunos bancando a Vudú, que tienen firma, no. No tienen firma. Fuerza Amado, te bancamos. Ojo que hoy Cristina hizo un anuncio en el Museo del Bicentenario, en el cual hubo un anuncio para los medios, una refinanciación de deudas, algún tratamiento impositivo diferente para los diarios, pero al mismo tiempo, cuando llega Vudú, se paran todos los presentes ahí en el Museo del Bicentenario, lo aplauden, y Vudú responde poniéndose el puño en el corazón, digamos, como una especie de expresión, te bancamos, yo los banco. Sí, acá no tiene firma. Parece una publicidad del Banco Galicia, no tiene yo firma. te banco. Sí.
Hay muchos afiches. Banco Ciudad en una época. Últimamente hay muchos afiches sin firma, están trabajando mucho las imprentas, pero no se hace cargo nadie. En este caso, Fuerza Amado Te Bancamos, lo ves al vicepresidente saludando en alguna recorrida. Claro, ahí lo bancan a Vudú, es decir, respaldo de algunos sectores del kirchnerismo a Vudú. Después están los pícaros que quieren pegar a Vudú, que políticamente hoy para muchos es la mancha venenosa, sí. Quieren pegarlo a algunos dirigentes políticos. Por ejemplo, alguna picardía, no sabemos de quién, que quiere pegar a Insaurralde con Amado Vudú. Sí, un afiche que dice enamorados del modelo, me parece, es un afiche que salió también esta semana, que coincide casualmente con un poco lo que viene diciendo Darío Justosi, pero es un mensaje de Insaurralde, que ahora es la gran figura de la política según las encuestas en la provincia de Buenos Aires, era un hombre de vudú. Eso lo dijo... Es el otro afiche, chicos, presten atención, a ver si lo tenemos. El de Insaurralde con Amado Vudú. ¿No lo tenemos a ese afiche? Es un afiche de esta semana también, y bueno, lo muestra a Vudú y a las relaciones que tenía Vudú antes de llegar a esta situación judicial donde muchos se quieren alejar de él. Bien, no, chicos, ese no es el de Insaurralde con Amado Vudú. Está bien. Diego Santilli. A ver, ¿tiene que renunciar el vicepresidente de la Nación? Nosotros lo dijimos claramente, el vicepresidente de la Nación se tiene que presentar inmediatamente a declarar, a explicar cuál es su situación, cuál es su verdad, la justicia va a determinar y a partir de ahí nosotros tomaremos las decisiones que tengamos que tomar en función de lo que se falle. ¿Qué significa esto? Disparadores de los mecanismos institucionales, de juicio político, etcétera, 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 en función de la declaración. Pero lo que está claro, y comparto lo que decía Pino, es, esto es primero es una cosa muy fuerte para la Argentina, muy duro, un cambalache complicado que tienen que aclararlo, porque no puede ser que se esté hablando de una causa de semejante nivel de corrupción, de apropiación de una imprenta, de semejante tipo de cosas, y que no estén esclarecidas. Y entonces, lo que se está pidiendo a mi modo de ver y a mi criterio es, bueno, ahora entonces sigamos haciendo, ya pedimos el apartamiento del fiscal general de la Nación, del procurador general de la Nación, todas las cosas que se hicieron, entonces ahora vamos a televisar y a hacer un show mediático para tapar lo que realmente pasa, que se esclarezcan estas cosas y a partir de ahí nosotros tendremos que actuar fuertemente. Pino Solanas, tiene que renunciar, Vudú, ahí tienen el afiche, pónganlo, porque así no tengo que pedir todas las cosas. Claro, algunos dicen que hay algún pícaro ahí, incluso que puede ser hasta del Frente Renovador de Sergio Massa, que teme que sea candidato a gobernador Insaurralde, o que juegue en la interna de Massa o en la interna de Scioli, pero también lo tratan de pegar a Insaurralde con Vudú. También estas cosas son actos de cobardía, ¿no? Porque las actitudes de una persona no son replicables en otra, más allá del partido político al que uno pertenezca y donde haga política. Entonces, hacer este tipo de cosas es desviar la atención y jugar una interna que no tiene nada que ver. Que el que tiene que aclarar la situación es el que la tiene que aclarar, no pegarle a un montón de afiches y fotos de otras personas, ¿no? Pino, ¿tiene que renunciar Vudú? Mira, Maxi, ¿tomarse licencia? Jurídicamente hablando no tiene obligación de renunciar, pero lo menos que puede hacer es un paso al costado, pedir una licencia. Si fuera un hombre ético, renunciaría. Renunciaría, no por él, le hace mal, comparto lo que dice acá Santilli, le hace mal a la Argentina esto. Ahora, esto es como... Está muy degradada institucionalmente la Argentina, Maxi. Esto es lo mismo que cuando metieron preso al Capone por un asunto de alcohol y de violación de la ley. Violación fiscal. ¿Me entendés lo que quiero decir? No. Y lo que quiere decir que Vudú tiene las manos colocadas en operaciones de altísima corrupción contra los intereses de la nación. Nosotros lo denunciamos en una causa penal que está vigente. El manejo del canje de bonos del 2010. Todavía no han dicho a quién le canjearon los bonos. Fue un negocio interbancos. Los bonos que valían 10% de su valor nominal, promovieron el canje de deuda, abrieron la ley cerrojo, los bancos compraron los bonos al 10-15% y los vendieron al 50%. Un negocio de varios miles de millones. Está bien, pero discúlpame, Pino. Sí. Una cosa es una decisión política, porque era ministro de Economía. Vudú comandó el canje el año 2010, como en el 2005 lo comandó Labaña con Guillermo Nielsen. Bueno, es una decisión política. Uno puede decir, eligieron a tal o cual banco y más, pero fue una decisión política y de hecho ese canje fue exitoso y regularizaron el 93% de la deuda. Acá de lo que se está acusando el vicepresidente, que además
Después podemos discutir si fue un buen funcionario o no. Yo tengo una buena opinión respecto a lo que se hizo con la estatización de las AFJP, al Fondo de Bicentenario para pagar deuda. Es decir, tomó decisiones de gran iniciativa en algún momento Vudú, por eso Cristina lo nombra vicepresidente de la Nación. No es que Cristina no entiende nada, al contrario. Cristina, entendiendo que era el único funcionario que tenía iniciativa política, lo nombra vicepresidente. Ahora, una cosa es esa, que puede ser un buen o mal funcionario, y otra cosa es que un juez dice, mire, era ministro de Economía y habría comprado la principal imprenta del país, utilizando sus negocios o sus poderes como ministro de Economía. Es decir, digo, es distinto, me parece que la política puede ser buena o mala. Del país, ¿no? Claro, que imprime la moneda del país. Sí. Pero no estamos hablando de la política, te estoy diciendo que nosotros armamos una causa con categoría para ser una causa penal por todo el manejo corrupto de ese canje de deuda. Entonces, la verdad que no se hagan los distraídos. Escúchame. Vos decís que el supuesto enriquecimiento de Vudú no empezó con Chicone. Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. La verdad, acá tenemos en estos días un ejemplo mayúsculo de eso que acabo de decir, que nadie se inmuta. Dije la degradación institucional de la Argentina. ¿Me podés explicar cómo se cierra la deuda del Club de París cuando el Ministerio de Economía hasta el año pasado declaraba 6.100 millones de deuda con los punitorios y cerraron en 9.700? Nunca contestaron a los pedidos de informe de a quién le iban a pagar, quiénes eran las empresas, el detalle de toda esa deuda. ¿Cómo es posible que viaje un funcionario y lo aplauden porque se pasó la noche negociando? ¿Cuál es la mordida y quién se queda con el vuelto de esos 3.000 millones de pesos, 3.600 millones de dólares de diferencia? Eso no es tema hoy en la Argentina, Ese es un tema mayúsculo, porque con 3.600 millones de dólares solucionarse el problema de la gran deuda interna que tiene la Argentina. Pero también había punitorios, el Ministerio de Economía dice 6.100 millones de dólares con los punitorios. Más allá de eso, lo que la verdad no cambiemos de tema, esa es la gran fogata, ese es el incendio. Pero lo que está planteando Pino, déjame decirte una cosa, Maxi, es, si fueran 9.000, que dijeron que eran 6.000, ¿por qué no lo explican? ¿Por qué no explicas? Mira, la verdad que eran 6.000, más el punitorio, más esto, más esto, más esto. Entonces vos lo haces transparente y claro ante la sociedad. No pasás de 6.000 a 9.000. Eso me parece que es la cuestión de fondo que está planteando. Entonces, se permite... Sobre todo es una deuda que el 90% la va a pagar la próxima administración. Pero además se permite que haya este tipo de debates innecesariamente. Si estuvieran claros los números, los pones arriba de la mesa. ¿Quién le va a decir que no sirve? Lo que han negado el derecho a la información. Los asuntos públicos deben ser informados. Acá no hay derecho a la información. No te responden nada, viejo. Esto no lo podés dejar pasar así como si fuera una cosa muy menor. Yo lamento que grandes personajes de la política nacional y buena parte de la dirigencia haya aplaudido semejante estafa. Ahora, el canje de la deuda al Club de París es la expresión más grande del pacto de impunidad con la deuda pública, que jamás fue investigada por el Congreso. Lo voy a chiconear un poco los dos. No tendría que estar Vudú, no tendría que estar Kicillof en París negociando la deuda. El Congreso es el único autorizado a manejar los asuntos. Lo voy a chicanear un poco los dos, un poco la contradicción de la oposición. Ustedes aplauden el arreglo con el Club de París y ustedes votaron la estatización de Chicone. Por supuesto, Chicone debía pasar a manos del Estado. Cuando vos detectás una estafa y que todo está hecho para derivar, inclusive a Brasil se derivaba la fabricación de billetes, y teniendo Chicone una deuda por seguridad social y otras cosas, tanto como el valor de la propia empresa, lo oportuno era cortar esa cadena, independientemente de las actuaciones judiciales. Ahora, Pino, anda a pedirle un número hoy a Chicone. ¿Quién te abre la información de Chicone bajo la órbita de esta administración? Hasta diciembre del 2015, Chicone... ¿Qué cosa? Es decir, anda a pedirle un número a la empresa. Digamos, que me cuenten a ver cómo está la situación de la empresa, cómo se hizo la ingeniería financiera. Para que la primera vez en la historia de las expropiaciones que el expropiado no se presentó a reclamar, que consintió el precio, que dio el fan no se presentó. Claro, es la primera que era la empresa esta que se había quedado. La historia de las expropiaciones en Argentina es la primera vez que el expropiado acepta el precio del Estado, no se presenta, no protesta, no trata de retener su propiedad. Estamos de acuerdo, pero igual déjame decirte una cosa. Yo estoy totalmente en contra de la estatización de Chicone.
Y estoy a favor de que haya un acuerdo con el Club de París. Lo que estoy discutiendo es la cuestión de fondo. ¿Cuál es la forma? Esto tiene que ser elevado al Congreso y decir, a ver, son 9.000 por esto, esto y esto. Entonces sería transparente, sería una discusión de que hay que votarlo porque hay que acordar con el Club de París, porque cuando se debe, vos tenés que pagar tu deuda. Porque no pensemos en el Club de París, pensemos en aquel ciudadano que le debe a la despensa, cuando iba a comprar la despensa. No te da crédito el otro mes si no le pagaste los 2 meses que le debes. Te deja un mes más, pero tenés que cancelar tu crédito. Entonces, vos tenés que pagarlo. Ahora, ¿cómo lo haces? Viene el hombre de la despensa y te dice, esta es la cuenta, esta es la cuenta, esta es la cuenta, y me debe los intereses de estos meses. Los pones arriba, los transparentas, se los llevas al Congreso y el Congreso actúa. Eso es lo que tiene que hacer como Estado, si no hay nada para esconder. Y si no hubiera nada para esconder. Legítimo, las deudas, como él dice, siempre se pagan, cuando las deudas son auténticas. Ahora, cuando vos aceptás la factura que te pasan, sin pedir ni analizar ni investigar el detalle de por qué esa deuda, eso es una estafa. Y no puede ser que la Argentina acepte mecanismos de robo y de estafa monumentales, porque lo que vos podés hacer con esos 9.700 millones de dólares es la prioridad de la Argentina. Ahí están todos los voceros, ¿no es cierto?, de la defensa de los intereses de la deuda. Siguen diciendo que esto nos abre la puerta al mercado de capitales. No va a venir. No me digas eso. No me digas eso. Eso le facilita saldar con el Club de París a que Europa, que está en crisis y necesita exportar, consiga crédito para venderle a la Argentina. Por favor, no es la prioridad de la Argentina, no es la prioridad de la Argentina. Está bien, discrepamos, Pino. Yo estoy de acuerdo con vos que tenían transparentar cómo negociaron. Maxi, es cierto, nosotros fuimos los primeros que mostramos acá que en la página web del Ministerio de Economía decía 6.000 millones de dólares, cerraron 9.700. 90.000 millones de pesos para cerrar con el Club de París, que no te va a venir un crédito ni por broma, no te va a venir préstamo. Argentina tiene que rescatar... Pino, una empresa europea que necesita invertir acá, inversión directa, ahora puede pedirle a los bancos de fomento europeos que financie una inversión directa en la Argentina porque se cierra con el Club de París. Maxi, la idea de que nosotros tenemos que gobernar el mercado de capitales es una idea perversa. ¿Y pero qué creen que hagamos? No, retener el dinero de la Argentina. Pero si ya se quedaron con todos los dólares. Pará, momento. Argentina siguen cayendo las reservas. Déjame hablar. Argentina produce una enorme cantidad de riqueza, viejo, que se va del país porque acá no hay confianza y porque todos es un gobierno de mentirosos. Argentina pero ese gobierno electo democráticamente hasta diciembre del 2015. Mira, es terrible que Argentina haya pagado más de 400.000 millones de dólares desde la dictadura a la fecha. Dije 400.000 millones de dólares y seguimos siendo morosos. Esto es una estafa, es el mayor acto de impunidad, de corrupción y de impunidad que tiene la historia nacional contemporánea, viejo. Ahora, Pino. Cristina solo pagó 173.000 millones de dólares y seguimos estando... Nunca quisieron investigar la deuda. Hay alta corrupción y alta responsabilidad de la Presidenta de la Nación, que con mayorías absolutas en las cámaras, los dos Kirchner fueron incapaces de investigar la deuda pública. Digo investigar. ¿Qué es investigar? Una comisión de expertos internacionales y nacionales investiga la deuda y consignás los pagos que tenés que hacer en un banco que se determina. Ahora, Pino, solamente una cosa te digo y no te lo quiero decir muy fuertemente, no quiero que te calientes. Ahora... No, pero el tema no lo podés analizar, viejo. No lo estoy analizando. En los programas de televisión y en los diarios, el tema de la deuda se banaliza. Pino, ¿qué no se puede banalizar. ¿Qué querés que haga? Existe la continuidad jurídica del Estado. No lo revisó Alfonsín, no lo revisó Menem, no lo revisó Duhalde. Y vos seguís con la Rúa. ¿Pero qué querés que haga? Que lo revisemos acá en el programa de televisión. Miremos hacia adelante. En la televisión no. Pero que vos digas, reconoce que la deuda debe ser aumentada y gran parte de la deuda del Club de París es guita de la dictadura, que tomó la dictadura para armamento, obra pública, que se chorearon todo. Porque no era guita que nos hicieron las obras, y los milicos se llenaron de... Ahora, ¿qué cree que haga? El Estado argentino es ese. Lo que debiera ser la continuidad jurídica del Estado argentino. Un Estado degradado institucionalmente. Porque bien, pero mirando para adelante, si no pasamos la gorra para que venga financiamiento internacional... Argentina no sale de esta porque hoy sigue debiendo. Hoy debe más de 150.000 millones de dólares después de haber pagado 400.000. Entonces, algo ha pasado. Acá hay que colocar un punto final y hacer las cosas bien. Conformar una gran comisión internacional que investigue este escándalo de la deuda. ¿Cómo me podés justificar
que Kicillof cierra un trato sin haber dado información de por qué pagaba, quién pagaba, cuánto pagaba, de dónde viene esa deuda, sin haberla desmenuzado. Hay deuda del Club de París, como la que se contrajo en el gobierno de la Rúa, que fue una deuda que se contrajo legítimamente, pero todo el cachivache de lo que viene antes y toda la runfla de intereses, porque cuando asume Kirchner eran 2000 y pico. Pino, solo una cosita. Sí. Esta deuda que ahora renegoció Kicillof, el 90%, más de 8.000 millones de dólares, se va a pagar entre 2016 y 2019, la próxima administración. Qué suerte vamos a tener. Si ustedes llegan al gobierno, con Cobos, con Mini, no van a declarar el default. Maxi, no en 3 meses, van a tener que pagar en esa 3 deuda. meses, la progresista Cristina Fernández de Kirchner endeudó a la Argentina en 24.000 millones de dólares. En 3 meses. El 90 o 95% de esa deuda la van a pagar los próximos gobiernos. Y la de indemnización a Repsol, que es otra estafa monumental, porque es una tasación trucha y porque no contemplaron el daño ambiental, hasta el año 2033 se paga. Igual más allá de eso, Maxi, a ver, la cuestión de fondo es para qué se utilizan esos dineros, cuál es la administración que tiene el Estado, porque por ejemplo, un Estado con inflación es un Estado que mal administra. Cuando mal administra el Estado, ¿qué hace? Le exporta a los ciudadanos la inflación. Entonces, la deuda tiene que ver para qué se aplica. Si vos hoy tuvieras carreteras, puertos para producir más y exportar más, carreteras para poder sacar la producción y poder exportarla, industria, energía, no tendrías que estar importando 15.000 millones de dólares por año. Entonces vos, todo ese dinero que obtuviste del exterior fue para inversión genuina y para generar progreso, desarrollo, sustentabilidad en el futuro de los argentinos. El problema que vos tenés es que al cabo de tanto tiempo tenés una deuda infernal, que obviamente comparto tu visión del Estado se hizo cargo, la continuidad jurídica la tenés que pagar. Lo que yo pido es que cuando uno vaya a pagar, se le explique a la sociedad qué es lo que se está pagando y por qué se está pagando. No, Santini, para andar a explicarle vos a 5 millones de jubilados que cobran 2.700 pesos y la prioridad es arreglar con el Club de París. Esto es una vergüenza. No, pero, sinceramente. pero el debate sería otro, Pino. ¿Sabes cuál es el debate? Se estatizó las AFJP. Sí. Por la mala administración de las AFJP, y resulta ser que ahora el gobierno nacional hace política con el ANSES, con la plata de los jubilados. Ese es el problema. Maxi lo toma como un logro, y yo creo que fue un logro recapturarla, pero los jubilados también fueron acreedores, nosotros dijimos siempre, no se le paga a los de la deuda. En las AFJP tenían que estar la representación de las asociaciones de jubilados, porque se utilizó las AFJP para cualquier cosa, para tapar todos los agujeros. Pero por eso mismo, la plata se estatiza las FJP como consecuencia de la mala administración de los privados. Vamos al Estado y hacen política con esa plata, en vez de los juicios que tienen los jubilados que no cobran, los aumentos que no cobran que tienen que cobrar. Pero ¿qué se está haciendo con la plata de los jubilados? En vez de dársela a los jubilados, que para eso está. Entonces, esta es la discusión de fondo. Ahora digo, voy a aclarar algo. Se estatizó la AFJP no por la mala administración, todo eso, no digo, pero sino porque si no se estatizaba la la AFJP, Argentina en el 2009 caía en default. Sí, claro. Por eso, porque bueno, pero toda la mitad de la deuda está en manos de las AFJP, Maxi, y había que refinanciar la tasa elevadísima. Pero el debate era. Y aparte no tenía fondos para hacer política contracíclica, ibas a una recesión machaza. Por eso, bueno, entonces, pero en ese momento lo hubiese estatizado Vudú, Cavallo o cualquiera las AFJP, porque no había otra. ¿Y ahora qué están haciendo? Todavía sigue. Y ahora está jugando con la plata de los jubilados en vez de darle a los jubilados. ¿Cuánto tiempo tiene un jubilado para seguir discutiendo sus revaluaciones y sus cambios de ingresos? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años más lo van a llevar de esta manera? ¿Por qué no se aplica lo que se tiene que aplicar? A ver, los veo en algunos temas muy en sintonía. ¿Ustedes están en un pacto con la presidenta? No, para nada. Míralo a Macri inaugurando 3 kilómetros fue la autopista Ilia Mano. Exactamente, 3 kilómetros. Era el último kilómetro y medio lo que estaba faltando. Está lindo, me la tomé el otro día a las 12 de la noche. Faltaba correr el alambrado. A las 12 de la noche, parecía una pista de impresionante, carrera. Impresionante. Sí, la verdad impresionante. ¿Eso gracias a Cristina? Que corrió gracias a Macri que hizo la obra, pero también el gobierno nacional intervino en el corrimiento de un sector del alambrado de Aeroparque y algunas tuberías y caños que venían por abajo, el ILS para acercar a los aviones, que es el aproximador de aviones, etcétera, etcétera. Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri siguen de luna de miel. La presidenta y el jefe de gobierno porteño están en el mejor momento de sus 6 años de gestión compartida. La inauguración de las obras de ampliación de la autopista Ilia los reunió por tercera vez en menos de un mes y se convirtió en una nueva oportunidad para el reparto de elogios mutuos. Espero que esta no sea la única vez que junto al gobierno nacional podamos
llevar cosas a cabo importantes. Que si lo logramos esta vez, Presidenta, lo logremos muchas veces más. Cristina se vio obligada a desmentir que exista un acuerdo secreto entre el kirchnerismo y el macrismo, como denuncia la oposición. Ni pacto ni nada, simplemente sentido común, y acá estamos inaugurando una obra que era necesaria para todos. ¿Y nos querían sacar una fotografía? Bueno, acá está, miren, tenemos la fotografía con la autopista atrás. La doctora y el ingeniero trabajan juntos en nuevos proyectos, como la terminal de Oldati o la construcción de un acceso que una La Boca con Avellaneda y alivie el tránsito del puente Pueyrredón. Desde que comenzó el año, Cristina y Mauricio lograron además una sintonía fina en la política. La necesidad de ponerle un límite a la protesta social, cuestionar los paros del sindicalismo y llegar a un entendimiento para pagarle al Club de París. La presidenta reveló que no solo hablan por teléfono, sino que además se reúnen en la residencia de Olivos. Como si fuera poco, la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal estuvo presente en un acto de Cristina en Casa Rosada. Desde el PRO surgieron las únicas voces que salieron a respaldar la continuidad de Amado Vudú en su cargo ante la ofensiva de la oposición, que reclama su juicio político en el Congreso. Qué lindo que la gente se quiera aclarar algo, Diego Genú. Cualquier cosa hablan con Diego Genú, que es el responsable del informe. Vamos a aclarar algo, que María Eugenia Vidal estuvo ayer en ese acto en Casa Rosada, donde estaba en primera fila también Luis Delía, muy criticado por Tinelli, porque había un acuerdo en un plan que se llama Sumar, un plan de asistencia social. Del cual participa también la Ciudad de Buenos Aires junto a Córdoba y Tierra del Fuego. Por eso estaba María Eugenia Vidal. No es que María Eugenia Vidal va ahora a los actos de los aplaudidores de Casa de Gobierno. Bueno, pero más allá del informe, yo digo una cosa. Hace 10 años, hace 6 años y medio cuando empezamos, había un jefe de gabinete que decía que éramos enemigos públicos yo iba a decir. Enemigos. Sí. La política de adversarios a los que ganarle con las ideas. Uno puede pensar distinto y diferente. Ahora, si el diálogo sirve para realizar esto, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga menos tiempo de viaje, para que haya mejor ecología y medio ambiente, porque hay menos tránsito, menos dióxido de carbono en el ambiente, vale la pena juntarse para esto. Ahora, dialogar para resolver temas, no dialogar para hacer acuerdos que no sé cuáles son. Dialogar para resolver situaciones, fundamental. Dialogar para tener financiamiento para los subtes, sí. Dialogar para terminar la isla, sí. Dialogar para que haya mayor inclusión en la Ciudad de Buenos Aires, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es nuestra forma, es nuestro estilo. Nacimos del diálogo, el PRO nació de la diversidad. Lo raro y lo loco en nuestro país, que lo distinto sea que te juntes a una vez cada tanto un presidente que un gobernador. Tendría que ser natural que un gobernador de otro símbolo político pueda llamar a la presidenta o al presidente de turno y decirle: tengo este problema, y que se junten. ¿Cómo puede ser que nos juntemos una vez cada 6 años y medio? Lo podríamos haber resuelto antes, la autopista, si hubiera habido diálogo antes. Entonces, es raro que en un país nos pase esto. Si nosotros llegamos al gobierno, como dijo Mauricio, con Mauricio presidente, el diálogo con los gobernadores va a ser una común. De cualquier símbolo político. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece muy bien, y la gestión es importante, y se han postergado muchas obras porque la presidenta, por ejemplo, no lo atendía a Macri. Ahora, también decimos, y esto se ve en el juego político, que acá hay 3 dirigentes, es el caso de Macri, es el caso de Massa y el caso de Scioli, que plantean: nosotros podemos gestionar. Y por ahí miran para otro lado con temas de corrupción. Bueno, Massa esta semana ha salido fuerte también con un plan anticorrupción, Adrián Pérez y demás. Pero ahora no había fijado posición, ahora fijó posición, también pidió la renuncia. Unen desde el primer momento. Plantea que acá hay que hacer una especie de manipulite de la última década. Sí, claro. Pese a que no es una prioridad. Por eso es importante también fijar la posición del PRO respecto a la situación del vicepresidente. En nuestra plataforma legislativa que dice legislemos.org, planteamos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Digamos, nosotros coinciden ahí entonces todas las fuerzas políticas. Porque la Argentina, están haciendo la nueva Argentina, y yo no quiero parafrasear lo opino, pero tiene que venir una nueva Argentina. No se aguanta más esto que estamos viviendo. Entonces, la Argentina tiene años y años de retroceso en desarrollo sustentable, en crecimiento sustentable, en los temas que tenemos que resolver como país. Y eso hay que resolverlo. Pino. Maxi. Digo, Cristina se siente más cómoda, digamos, dialogando con Macri. Hoy la política es política con estrategas, con análisis, con proyección. Y los estrategas de ambos, yo creo que se han elegido, son buenos rivales en el ring, y abajo
se pongan de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice acá el compañero, ustedes son todos peronistas. Sí, ¿por qué no? Una cosa, por supuesto, los funcionarios públicos y por supuesto el presidente de la Nación, un gobernador, está obligado a conversar con todos los representantes, con todos los referentes y con todos los funcionarios de la República cuando la situación amerita. La verdad es demencial que ¿cuántas veces lo recibieron a Jorge Bergoglio? ¿Cristina? Nunca. No, por supuesto, tuvo que salir Papa. Yo recuerdo el día que llegó la noticia, 13 de marzo, que lo habían elegido, no pudimos conseguir 10 minutos para un homenaje, estábamos sesionando en la Cámara de Diputados. Entonces, la política de la negación del otro, del ninguneo del otro, deplorable. Y eso ha hecho ejercicio pleno el kirchnerismo durante todos estos años. Digo, una pregunta para Santilli, ya que escribiste ese informe, ponelo contra las cuerdas a Santilli, ¿cuál es la posición del PRO? ¿Cuál es la posición del PRO con respecto a la situación de Vudú? Si es la de Gabriela Michetti o la de María Eugenia Vidal. Fijamos la posición, el jefe de gobierno fijó la posición, que se presente, que declare, que diga lo que tenga que decir y después los mecanismos institucionales del Congreso son los que actuarán en función de su declaración. Eso es una obviedad, se tiene que presentar. Se tiene que declarar y a partir de ahí ahora, después está la posición de cada uno, como ciudadano y como persona. Como dirigente político. Como dirigente político, entonces, en el término de lo que ha dicho Vudú, que se presente y que aclare. Solo le falta entonces a Macri decir y que se investigue hasta las últimas consecuencias para terminar con... Por supuesto que hay que investigar. Bueno, pero para terminar con el... ¿cómo se dice? Con el lugar común de estos casos. Pero que Macri se presente, que investiguen hasta las últimas consecuencias. Macri, siguiendo ese razonamiento, se tendría que haber apartado también de la jefatura de gobierno, que está procesado. Macri tuvo una comisión investigadora, y esa comisión investigadora de 15 miembros, que era la comisión investigadora que establecida por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la comisión especial, hubo solo 2 diputados, constituida por el 70% de la oposición, que le pidieron a avanzar sobre un juicio. La mayoría absoluta dijo que no. Pero sigue procesado por la justicia o no. No importa, pero ahí funcionó el mecanismo institucional. Hubo juicio, hubo comisión investigadora, que es lo que va a venir a partir después de la declaración, supongo. Ahora, concretamente, María Eugenia Vidal y Laura Alonso han pedido el inicio de juicio político. Bueno, ahí está el mecanismo. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Nosotros estamos de acuerdo con que se presente y después empiezan los mecanismos institucionales. Lo mismo. O sea, Gabriela Michetti tuvo otra posición, me parece. Gabriela Michetti tuvo la posición de que se presente y que declare que tiene que no va a prejuzgar antes de su declaración y antes de la actitud del juez. Doctor Andrés Gil Domínguez, de todas maneras totalmente apresurado, ¿no? Un inicio de juicio político que de todas maneras no va a prosperar porque el kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras respecto a un imputado que todavía no ha ido a indagatoria y que hasta tanto no haya un procesamiento es inocente. Claro, acá rige la presunción de inocencia. Y acá las 3 causales de juicio político es mal desempeño, la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, la comisión de un delito fuera del ejercicio de sus funciones. En este caso, si la causal fuese en la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, tendría que tener una sentencia condenatoria firme para que el juicio político pudiera prosperar, porque es una causal objetiva, tiene que existir un proceso y una condena. Ahora, si es el mal desempeño, se generaría una gran discusión porque cuando los hechos que se le imputan al vicepresidente los cometió cuando era ministro de Economía, no cuando era vicepresidente. Entonces también se generaría una gran discusión si es una causal que se puede extender o no, porque él comete estos actos en su carácter de ministro de Economía y no de vicepresidente. ¿La posición de UNE en cuál es, Pino, entonces, para dejarla clara? Algunos dirigentes de UNE piden la renuncia y el juicio político. Nosotros hemos pedido que tomara licencia y se apartara de la causa. Y en lo personal, la verdad, un dirigente digno renuncia. Digo, ¿otras repercusiones? Declaraciones. Bueno, Elisa Carrió hizo una declaración un poco alrededor de esta comunicación que tuvo temprano Amado Vudú con Víctor Hugo Morales. Y ahí se lo escuchó muy enojado a Vudú y es ahí cuando dijo que el hijo era un empleado de Manieto y un cachivache. Entonces, a partir de eso, Carrió dice, Vudú se comporta como un boxeador de cuarta en un piringundín. ¿Qué quiso decir exactamente? Me parece que ese lenguaje pendenciero que tiene el vicepresidente, que hoy se vio, ¿no? Se sentía cómodo charlando con Víctor Hugo Morales y empezó a decir de todo.
Esto no cambia la situación procesal, ¿no? ¿A un juez se le puede decir cualquier cosa o no? No, no cambia la posición procesal, pero sí me parece que da fundamento o argumenta que el vicepresidente tendría que pedir licencia, porque se está poniendo en una posición de privilegio procesalmente hablando. Es decir, él claro, un poder del Estado en la medida que retenga a otro poder del Estado. En la medida que retenga el cargo, claro, y que ni siquiera pida licencia y se conduzca de esta manera, está generando una posición desigualitaria procesalmente con cualquier otra persona que estuviera frente a la justicia. Entonces, con los propios actos, Vudú de alguna manera está justificando los pedidos de la oposición que como mínimo tome licencia para no seguir sosteniendo esta posición de privilegio. Les hago una pregunta, Santilli y Pino, respecto a la situación económica, porque la verdad que también Cristina, yo creo que la presidenta no sé si está tan preocupada por este caso Vudú o está tratando de gestionar una situación económica delicada, está tratando permanentemente de retomar con lo que tiene la iniciativa, no puede dar aumento de jubilados, pero ayer anuncia una moratoria previsional que es muy importante, o es necesaria. Hay 500.000 personas que llegan a la edad de jubilarse y no tienen aporte, entonces hay que incluirlo. Lo van a tener que hacer el que llegue en 2015, dentro de 3-4 años van a tener que reabrir de nuevo la moratoria. Si está tratando de tomar algunas medidas, está el plan que van a lanzar ahora en los próximos días para el sector automotriz, que también se cayó a pedazos las ventas. Bueno, hicieron un plan desastroso primero, ¿no? El año pasado el sector automotriz, lo destruyeron literalmente y lo aclaramos nosotros aquella vez cuando votamos en contra. Está bien, pero más allá de los errores está tratando de retomar la iniciativa y administrar una situación económica compleja. En una campaña feroz, donde ya se le ha lanzado la sucesión dentro del peronismo, Scioli de un lado, Massa del otro. Bueno, ¿cómo ven la situación desde el punto de vista de cómo salir, ¿no? En este contexto político, económico y judicial complicado, cómo salir para tratar de reencauzarla, que a la gente le interesa, que no es tanto dónde está Vudú, sino qué pasa hoy con la economía, ¿no? Yo diría dos cosas o tres. Me parece que es importante que retome la agenda de la gente, y la agenda de la gente es la inflación, la inseguridad y la inclusión. La pobreza estructural está dentro de esta discusión. Entonces, en los temas que vayan en esa dirección, con apertura mental y diálogo con la oposición, la va a acompañar. Si son temas que son positivos ahora, cuando vamos a discutir la industria automotriz y le ponen un aumento del 100% de los autos, ¿cómo vamos a acompañar? Es imposible ayudarle a resolver esa situación. Si nosotros, ¿quién de nosotros quiere que le vaya mal a la Argentina? Nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina. Estamos para contribuir. Ahora, colaborar significa abrir estos temas. Pino, 20 segundos, que estoy en el cierre. Vos lo has explicado muy bien todo esto. Vos has hecho algunos análisis en este programa de cuál es la situación, las tasas de interés, todo esto. No se puede hablar en 20 segundos todo esto. Pero por supuesto, el gobierno no ha cambiado. Se cambia cuando se sinceriza una situación. Y ante una situación de extrema gravedad, uno llama a todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales, etcétera, y dialoga en serio y a fondo. Gracias a los tres por haber venido esta noche a Plan M. Ya llega María O'Donnell a la pantalla de Canal 26 con 50 minutos, pero antes una tandita y volvemos, no te vayas. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. A ver, Sofi, préstame. ¿Cómo hace?
Ah, tiene el Koinor. Y sí, tiene el Koinor. Cada vez que laves, pasa todo por el Koinor. Y listo. El Koinor es el Koinor, poderoso el chiquitín. Batimat Expo Vivienda. Encuentre todos los productos para la construcción, pisos, pinturas, amoblamientos, sanitarios, griferías. Batimat Expo Vivienda. Visítela del miércoles 4 al sábado 7 de junio en La Rural, de 14 a 21 horas. Él es Juan, y como asumió que los chicos ya crecieron, pensó que era momento de cambiar su auto por uno más pequeño. Entonces, lo publicó gratis en alamaula.com y lo vendió al instante. Fácil y sin comisión. alamaula.com. ¡A la maula! Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. ¿Ser o no ser amante de un gran clásico? Esa es la cuestión. Biblioteca Shakespeare, una obra excepcional con prólogos de la prestigiosa edición inglesa y grabados del siglo XIX de afamados artistas de época. Ya, Hamlet a solo $39.90. ¿Estás refaccionando tu casa? Instala la marca líder, Rotoplas, el único tanque para agua con garantía de por vida. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con 50 minutos. Nosotros nos encontramos mañana, viernes, con La Picada con Periodistas, hay un programa especial. Vamos a hacer con el tema vudú, qué puede pasar en la economía. El viernes, la semana que viene, se viene una semana electrizante desde el punto de vista judicial, político y económico. Quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell. Chau, pásenla bien.